Buenas tardes, una vez más. Tengo un folletín que tengo ganas de compartir con ustedes. Tengo varios ahí que voy a empezar a grabar y a subir, que están súper interesantes. En este caso tengo un folletín que se llama Razones por las cuales no soy católico romano. Bien, está escrito por Charles Belarga Lefebvre. Cualquier cosita busca los datos de Lefebvre en el internet. Razones por las cuales no soy católico romano. Porque soy un cristiano y pertenezco al Señor Jesucristo, quien me ha salvado y a quien le debo una obediencia perfecta. Por ello, no tengo nada que ver con Roma, ni con la jerarquía romana. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por lo tanto, en Cristo tengo acceso a Dios Padre, la verdad esencial, necesaria y a la vida eterna. Punto 2. Porque la iglesia de Roma no es la iglesia que Cristo dijo que edificaría. Mateo 16:18. Cristo fundó su única santa iglesia católica en Jerusalén a través del bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y no en la ciudad de Roma. En ese tiempo Roma era una ciudad pagana e idólatra en la cual no vivía ni un cristiano. Porque la iglesia de Roma no es la única verdadera iglesia de Jesucristo, su cuerpo místico, la iglesia invisible y espiritual, y el único organismo viviente del cual Cristo es la cabeza por siempre. La iglesia romana es una organización eclesiástica visible fundada por hombres y de la cual el Papa de Roma es la cabeza. El hecho de que haya dos cabezas distintas es prueba de que estamos hablando de dos cuerpos diferentes, puesto que ningún cuerpo normal puede tener dos cabezas al mismo tiempo. Cristo, siendo la cabeza de su iglesia, no puede tener al Papa como cabeza. Punto número 4. Porque la iglesia romana afirma tener a Pedro como fundamento, pero Cristo nunca dijo que él edificaría su iglesia sobre Petros o Pedro, que significa piedra móvil, sino sobre Petra, que significa la roca firme o viviente. El Cristo divino confesado por Pedro y los otros apóstoles es la roca viviente y fundamento de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Cristo es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Y sin este fundamento, la verdadera iglesia cristiana no existe. Punto número 5. Porque la iglesia de Roma, a pesar de su orgullosa afirmación, no es la verdadera iglesia católica. La palabra católica significa universal y, por tanto, para ser la iglesia cristiana católica, debe incluir a todos los que pertenecen al cuerpo místico o espiritual de Cristo. Pero han habido y hay millones de cristianos que nunca han conocido la iglesia romanizada ni sus aseveraciones. Únicamente el cuerpo espiritual, invisible y místico de Cristo puede ser la iglesia católica en el sentido verdadero de la palabra católica, pero la iglesia romana se limita solo a aquellos que reconocen la autoridad de la jerarquía romana. Punto número 6. Porque la iglesia romana clama supremacía y autoridad por encima de la fe y comportamiento de sus fieles, lo cual los apóstoles nunca hicieron. Cristo no dio autoridad especial a algún apóstol sobre los otros. Mateo 18:18, Marcos 9:33-35. Y cuando ellos buscaron tener privilegios especiales, Él los reprendió por su orgullo y egoísmo. Mateo 20, del 20 al 27. Él les dijo, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mateo 23:8. Inclusive hasta la noche en la cual Cristo fue entregado para morir, ellos contendieron entre sí quién de ellos parecía ser el mayor. Lucas 22, del 24 al 26. La Iglesia romana pretende que en la restauración de Pedro al apostolado, el cual él había negado,
cobardemente 3 veces. Inclusive con su juramento el Señor le dio autoridad sobre los otros apóstoles. Pero todo lo que él le encargó no fue nada más que el deber de cada pastor de una iglesia. Y además, todo poder que Cristo concedió a algún apóstol fue dado como un don personal y por tanto no era transferible. Las bendiciones y dones espirituales especiales no pueden transferirse por herencia o donación humana, como si fueran propiedad personal o material. Por tanto, ningún supuesto sucesor de Pedro puede ejercer poderes supernaturales o divinos por sucesión. Cristo es la cabeza o capitán de su iglesia, y cuando el capitán manda, los marineros deben obedecer, no mandar. Más aún, Pedro no demandó autoridad o supremacía alguna sobre los otros apóstoles, sino que, al contrario, fue enviado a ellos, Hechos 8:14, y no fue él quien pronunció el veredicto al consejo de la primera iglesia en Jerusalén, sino Jacobo, Hechos 15:13-20. Y cuando Pablo vio que Pedro no andaba derechamente conforme a la verdad del Evangelio, él le resistió en la cara delante de todos, porque era de condenar. Gálatas 2, 11-14. Y refiriéndose a sí mismo, Pedro dijo: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, sin pretensión alguna de autoridad, les exhorto a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. 1 Pedro 5, 1-3. Dios ordenó a Pablo al apostolado sin pedir permiso a Pedro, así como también él ha ordenado a muchos miles de pastores y evangelistas desde entonces sin consultar al Papa de Roma. Punto número 7. Porque la Iglesia de Roma no es apostólica. Desde el siglo V, en muchas formas, se ha apartado de la práctica y doctrinas simples y humildes de la Iglesia primitiva y apostólica y ha adoptado otras prácticas, como en el caso del bautismo, la cena del Señor, etc., agregando dogmas, sacramentos y pompas suntuosas, los cuales los apóstoles del Señor nunca enseñaron o practicaron. Así es que, en vez de limitarse a las doctrinas apostólicas, la Iglesia romana sigue tradiciones acumuladas durante siglos. Punto número 8. Porque la Iglesia romana no fue fundada por el Señor Jesucristo, existieron muchas otras iglesias cristianas en Judea, Galilea, Samaria, así como en Galacia, Macedonia y Asia. Hechos 9:31, 1 Corintios 16:1, 2 Corintios 8:1, Apocalipsis 1:4-11. Todas fueron fundadas de igual forma por los apóstoles y fueron tan apostólicas como la iglesia en Roma, la mayoría habiendo sido fundadas inclusive antes de la de Roma. El hecho trascendental es que ninguna iglesia en particular constituye la única verdadera iglesia católica. Punto número 9. Porque la iglesia romana no distingue adecuadamente entre la iglesia visible u organizada y el cuerpo invisible o místico del cual Cristo es la cabeza. Las iglesias visibles u organizadas pueden presentarse en plural, como frecuentemente se observa en el Nuevo Testamento, pero la iglesia espiritual o invisible nunca admite plurales, tales como cuerpos o novias y esposas de Cristo, sino que siempre se presenta en singular como cuerpo. 1 Corintios 12:27, Colosenses 1:18, y novia de Cristo, Apocalipsis 19:7-8, 22 del 2 al 9. Por tanto, ninguna iglesia visible u organizada, como la iglesia de Roma, puede ser la única iglesia verdadera y espiritual fundada por Cristo. Punto número 10. La iglesia romana hace una falsa declaración cuando afirma que el Papa de Roma es la cabeza de la única verdadera iglesia de Cristo, cuando Dios estableció a su pueblo Israel en la tierra prometida. Él nunca designó a algún hombre como rey o autoridad. Jueces 17:6 y Jueces 18:1.
Pero Dios designó jueces de acuerdo a su propia voluntad, porque Él mismo era su rey y cabeza. 1 Samuel 8, 5 al 7. De alguna forma, Cristo no estableció que algún hombre fuese papa o cabeza sobre su única iglesia espiritual, puesto que Él mismo era su cabeza. Efesios 1, 22 y 23. Colosenses 1, 18. Pero así como los israelitas demandaron y designaron a un hombre para tener autoridad sobre ellos en contra de la voluntad de Dios, de la misma manera la Iglesia romana, no satisfecha con la autoridad de Cristo, ha puesto sobre sí al Santísimo Padre, un papa humano, como su suprema cabeza en contra de la voluntad de Cristo, quien es la cabeza y autoridad de la verdadera Iglesia Católica de Cristo. Punto número 11. Porque la Iglesia romana no permite a los cristianos buscar y seguir la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pero la Iglesia romana demanda que todos sus fieles deben seguir ciegamente la interpretación de la Biblia que el Papa y su jerarquía han definido, de tal forma que el Papa, con su pretenciosa infalibilidad, atributo exclusivo de la deidad omnisciente, se adjudica el lugar del Espíritu Santo. Punto número 12. Por la actitud de la Iglesia romana hacia las Sagradas Escrituras, ella condena y prohíbe la lectura de lo que denomina Biblia protestante, inclusive considerándolo pecado mortal. Pero la Biblia protestante no contiene nada que no esté también incluido en la Biblia católica. La Iglesia de Roma es la que ha falsificado y adulterado las Escrituras mediante adiciones y libros que no tienen inspiración divina y que nunca fueron autorizados por Cristo o los apóstoles. También ha agregado muchas notas que frecuentemente sirven más para pervertir que para explicar la verdad. Punto número 13. Porque la Iglesia romana ha causado grandes divisiones en la Iglesia de Cristo, agregando a las enseñanzas de la Biblia y apartándose de las prácticas de la Iglesia primitiva y apostólica, habiendo desechado a las Sagradas Escrituras como única regla de fe y práctica, y siguiendo las tradiciones y dogmas de hombres, ha ocasionado divisiones que hacen casi imposible mantener la unidad espiritual por la cual Cristo oró, hasta que se arrepienta de su apostasía y regrese de nuevo a la palabra de Dios. Punto 14. Porque la Iglesia romana ha hecho muchos cambios en sus dogmas y prácticas a través de los siglos. En algún tiempo varios papas condenaron con gran sacrilegio servir solo el pan en la Santa Comunión, pero desde el año 1415 esta práctica ha sido establecida y aprobada por el papado. A través de los siglos ha agregado un sinnúmero de dogmas y prácticas desconocidas por los apóstoles. Por ejemplo, en menos de 100 años declaró 3 nuevos dogmas. La Inmaculada Concepción de la Virgen María en 1854, la infalibilidad del Papa en 1870 y la Asunción de María en 1950. Pero la Iglesia de Jesucristo mantiene la misma fe y doctrinas como están estipuladas en la palabra de Dios, desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. Punto número 15. Porque la Iglesia romana quiere obligar a todos a aceptar sus dogmas e interpretaciones particulares de la Biblia, si es necesario, mediante la fuerza, aun cuando al sano razonamiento, al testimonio de los sentidos y a la enseñanza general de las Escrituras. Tomemos el ejemplo de la transubstanciación, que al comer el pan consagrado u hostia, uno literalmente y en verdad come el cuerpo y la sangre del Cristo viviente, una interpretación tan absurda como la interpretación materialista de Nicodemo en relación al nuevo nacimiento, Juan 3, 3 y 4. La Biblia claramente enseña que Cristo se ha sentado a la derecha del Padre en el cielo como nuestro intercesor y abogado, hasta que Él venga de nuevo. Adorar la hostia, como lo hace la Iglesia romana, es adorar un Dios hecho de harina y por manos de hombres. Punto 16. Porque la Iglesia romana no permite libertad de conciencia
o de adoración, siempre que tiene el poder para hacerlo, e intenta inclusive mediante el poder civil incitar a todos a someterse a su autoridad. Dios concede a todos plena libertad siempre que no interfiera con los derechos de los demás. No solo otorga a cada individuo el derecho de leer y estudiar la Biblia por sí mismo, sino que nos exhorta a hacerlo y pronuncia una bendición a todos aquellos que lo hacen. Juan 5:39, Hechos 17:11, Apocalipsis 1:3. Punto 17. Porque la Iglesia Romana afirma que el Papa es el vicario o representante de Cristo aquí en la tierra, pero Cristo anunció que Él enviaría al Espíritu Santo, el Consolador, en su lugar. Juan 14, 16 al 17, Juan 16, del 7 al 15. Cristo dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateo 18:20. Eso no significa que Él solo estará con la jerarquía de alguna iglesia, sino con todos los suyos. Esto lo efectúa mediante la persona del Espíritu Santo. El Papa no puede estar en todo lugar como Cristo ha prometido hacerlo. Punto 18. Porque la Iglesia de Roma exalta a seres humanos con títulos, oficios y honores que solo le pertenecen a Dios y al Salvador Jesucristo. Por ejemplo, le ha otorgado al Papa el título y el lugar del pontífice o sumo sacerdote. La palabra pontífice es de origen latino y significa haciendo un puente. Así como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento sirvió como mediador entre Dios y los hombres, el Papa se coloca a sí mismo como puente o mediador entre Dios y el hombre, o como puente o mediador entre Dios y el pecador. Pero la palabra de Dios ahora solo reconoce un sumo sacerdote o pontífice entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De nuestros pecados una vez para siempre mediante el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio nunca más requerirá ser repetido o continuado. Juan 14:6, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Punto 19. Porque la Iglesia Romana rinde adoración religiosa a los santos y a sus imágenes, rezándoles y frecuentemente honrándoles más de lo que oran a Cristo. Esto puede verse en muchas publicaciones dedicadas a su adoración. Más aún, pretenden grandes distinciones entre adoración y veneración, pero la palabra traducida adoración significa homenaje externo, el cual puede ser civil o religioso, tales como inclinarse o arrodillarse, mientras que veneración es interno y significa orar o invocar en oración. Como resultado de este sofisma de la Iglesia Romana, grandes multitudes de sus fieles han sido engañados y son culpables del terrible pecado de idolatría, el cual les llevará a la condenación eterna. La palabra idolatría significa adoración de imágenes. Cristo dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o rendirás adoración religiosa. La Iglesia Romana intenta negar el hecho de que Él, al adorar santos e imágenes, es culpable de idolatría. Pero ¿por qué ha omitido el segundo mandamiento del Decálogo y elaborado 2 a partir del último mandamiento? Punto número 20. Porque la Iglesia de Roma no ha mostrado el Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. El Señor Jesucristo siempre fue amable, amoroso y nunca persiguió a nadie, ni siquiera cuando erraban. Pero la Iglesia romana ha perseguido cruelmente a una gran cantidad de cristianos simplemente por no someterse a su dominio. Punto número 21. Porque la Iglesia romana clama salvar al alma mediante sacramentos, rezos y misa, pero la Iglesia de Cristo y la Palabra de Dios ofrecen salvación solo por gracia, mediante fe en la obra expiatoria perfecta de Cristo. Dicha salvación produce un amor verdadero a Dios, buenas obras que le placen y gratitud y alabanza a Dios por su bondad. Efesios 2, 8 y 9, Romanos 5, 1 y Efesios 1, 6 y 7.
Punto número 22. Porque la Iglesia romana desprecia la eficacia de la obra expiatoria de Cristo, demandando actos de penitencia para satisfacer a Dios por pecados cometidos, como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente y el pecador tuviera que añadir a la obra completa de Cristo en el Calvario. Lo que Dios demanda no son actos de penitencia, sino arrepentimiento, lo cual significa alejarse del pecado, vicios, injusticia y toda iniquidad. Isaías 55, 7, Mateo 9:13, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Todas las supuestas indulgencias que basan en astutos sofismas sin tener fundamento alguno en la palabra de Dios. Punto número 23. Porque la Iglesia romana falsamente promulga tener poder para perdonar pecados cometidos contra Dios. Es un hecho autoevidente que solo la persona ofendida puede perdonar la ofensa. El Señor Jesús mostró claramente que solamente Él, quien podría decir a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9, 2 al 7. Tiene poder para perdonar pecados, pues tal cosa es tan fácil para Él como la otra. Además, el Señor nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, para obtener el perdón de nuestras deudas. Jesús declara que es prerrogativa de Dios perdonar o no perdonar pecados. Mateo 6, del 9 al 15. El acto de perdonar es, por la naturaleza del caso, un poder que no puede ser delegado. Punto número 24. Porque la Iglesia romana, con todas sus misas y sacramentos, no podría dar mayor paz, gozo y certidumbre del perdón de pecados y de la vida eterna, en la que un verdadero creyente puede obtener por fe en el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Juan 5:24 y 1 de Juan 5, del 11 al 13. Punto número 25. Porque la Iglesia romana deja a sus fieles a la hora de morir en un supuesto purgatorio con el fin de ser purificado indefinidamente mediante los más horribles tormentos y dependiendo en rezos y misa. Pero sabemos que Dios salva almas solamente por gracia a través de Cristo. Efesios 1:7. Roma también ha inventado un limbo al cual van a dar los inocentes que no han recibido lo que ella llama bautismo, como si Dios, quien es justo y amoroso, los fuese a rechazar por tal razón, a pesar del hecho de que Cristo murió por ellos. Juan 1:29, Mateo 18:14. Pero la verdadera Iglesia de Dios deja a sus fieles con Cristo en la gloria en la hora de la muerte, pues su sangre les ha limpiado de todo pecado. 2 Corintios 5, 6 al 8, Filipenses 1, 21 al 23. Punto número 26. Porque la Iglesia de Roma ostenta tantas señales de apostasía como fue predicho por los apóstoles. Ellos profetizaron de algunos que se apartarían de la fe, que con hipocresía hablarían mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4, 1 y 2. De tal forma que los sacerdotes claman tener poder para perdonar pecados y para convertir pan en el cuerpo viviente de Cristo, prohibiendo casarse, como en el caso de sacerdotes, monjes y monjas, pero Dios ha instituido el matrimonio. 1 Timoteo 3, 1 y 4, y 12, Hebreos 13, 4, y prácticamente hizo obligatorio el matrimonio de sacerdotes en el Antiguo Testamento, puesto que el sacerdocio debía ser perpetuado en sus descendientes. Existen muchas otras razones cristianas que pueden darse por no ser católico romano, pero estas han de ser suficientes para aquellos que están interesados en buscar la verdad tal como es revelada en las Escrituras. Como el apóstol Juan ha dicho: estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Sabemos que no fuimos redimidos con cosas corruptibles tales como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1, 18 y 19. Muy bien. Se terminó el folletito.
Hasta el próximo folleto.